Tejido cuántico, la ciencia secreta detrás de la conciencia y la realidad, revelaciones sobre el campo que nos une. Introducción. El origen de una búsqueda compartida. La historia de la humanidad siempre ha estado entrelazada con una pregunta esencial: ¿qué es la conciencia y cómo influye en la realidad que percibimos? Desde tiempos remotos, filósofos, místicos, científicos y exploradores de la mente han intentado descifrar el misterio que se esconde detrás de la experiencia humana. En las últimas décadas, esta búsqueda ha adquirido una nueva profundidad gracias a investigadores que, desde distintas disciplinas, han empezado a trazar conexiones sorprendentes entre la mente, la energía, el cuerpo y el mundo que nos rodea. Sus trabajos conforman un mapa que, al observarse con atención, revela una estructura común. La realidad no es únicamente un escenario físico y mecánico, sino un tejido dinámico moldeado por la conciencia. Este audiolibro reúne y organiza las ideas fundamentales de exponentes como Jacobo Greenberg, Joe Dispenza, Greg Braden, Bruce Lipton, Dan Winter, Neville Goddard, Bob Proctor, Robert Monroe, Isaac Bentov y otros pensadores relevantes que han ampliado la comprensión de la realidad desde campos tan diversos como la neurociencia, la física, la metafísica práctica, la biología, la geometría energética y el estudio de la conciencia expandida. Aunque sus enfoques difieren, sus conclusiones convergen con una coherencia sorprendente. La mente humana posee la capacidad de influir en el cuerpo, en la energía y en el campo informacional donde se estructura la experiencia. La introducción de este audiolibro tiene como propósito presentar el punto de unión entre estas investigaciones. Para ello es necesario comprender que estos autores no trabajan sobre ideas aisladas ni fantasías metafísicas. Muchos de ellos parten de experimentos, observaciones y modelos teóricos verificables. Joe Dispenza ha documentado cambios neurológicos y fisiológicos que ocurren durante estados meditativos profundos, mostrando cómo la coherencia mental y emocional altera procesos biológicos medibles. Bruce Lipton ha demostrado que las creencias y el entorno influyen en la expresión del ADN, abriendo la puerta a la epigenética como un puente entre mente y biología. Greg Braden ha explorado la relación entre la emoción humana, la coherencia cardíaca y los campos electromagnéticos que afectan tanto al individuo como al entorno. Isaac Bentov profundizó en la vibración como una característica intrínseca de la conciencia y del cuerpo humano, mientras Robert Monroe investigó sistemáticamente los estados no ordinarios de percepción y el fenómeno de las experiencias fuera del cuerpo. En paralelo, Neville Goddard y Bob Proctor abordaron la mente desde un enfoque práctico, orientado a la creación de realidades personales mediante la imaginación, la visualización y la reprogramación interna. Aunque sus enseñanzas se expresan en un lenguaje más metafísico, sus planteamientos coinciden con las conclusiones de científicos contemporáneos. La mente tiene un impacto directo en el comportamiento, la percepción y los resultados que se manifiestan en la vida cotidiana. Dentro de este entramado, la figura de Jacobo Greenberg ocupa un lugar central. Su teoría sintérgica propone que la realidad surge de la interacción entre la conciencia y un campo informacional fundamental que subyace a todo lo existente. Greenberg desarrolló modelos matemáticos y neurofisiológicos que describen cómo el cerebro organiza la información del campo para generar la percepción del mundo físico. Su trabajo brinda una base explicativa capaz de enlazar las conclusiones de los demás autores, convirtiéndose en un punto de convergencia indispensable para comprender la relación entre mente, energía y realidad. Este audiolibro no busca imponer creencias ni ofrecer respuestas absolutas, sino presentar de manera organizada y rigurosa las investigaciones que, en conjunto, están redefiniendo la comprensión de la conciencia. Los 8 capítulos que siguen explorarán cada aspecto de esta visión integrada: la naturaleza de la mente, el papel de la emoción, la interacción con el campo energético, la influencia en la biología, la estructura vibratoria del universo, los estados expandidos de conciencia y los modelos que explican cómo la realidad puede modificarse desde adentro. A lo largo de este recorrido nos adentraremos en la unión entre ciencia y espiritualidad, una unión que no busca reemplazar ninguna disciplina tradicional, sino ofrecer un marco más amplio donde las experiencias humanas,
la percepción, la energía y la información puedan integrarse sin contradicciones. Descubriremos cómo los hallazgos de estos investigadores convergen en la idea de que la conciencia no es un producto secundario del cerebro, sino una fuerza primaria que participa activamente en la configuración del mundo interior y exterior. El propósito final de esta obra es entregar una visión clara, accesible y fundamentada de las nuevas fronteras del conocimiento humano. No se trata de especulación, sino de un campo en expansión que está siendo explorado con herramientas científicas, psicológicas y experienciales. Cada capítulo te acercará a una pieza diferente del rompecabezas, hasta revelar un panorama completo donde la realidad aparece como un tejido vivo, flexible y profundamente interconectado. Este es el punto de partida de un viaje que invita a comprender que la conciencia es mucho más extensa de lo que se nos ha enseñado y que su estudio abre la puerta no solo a una nueva ciencia, sino a una nueva visión de la condición humana. Bienvenido al inicio del recorrido hacia el mapa oculto de la conciencia. Capítulo 1. La conciencia como núcleo de la realidad. Fundamentos científicos y filosóficos de una fuerza invisible. La conciencia ha sido uno de los temas más enigmáticos en la historia del pensamiento humano. Aunque cada persona experimenta su propia existencia de manera directa e incuestionable, su origen, su funcionamiento y su influencia siguen siendo objeto de investigación y debate. En este primer capítulo se exploran los fundamentos que permiten comprender por qué la conciencia se ha convertido en el punto central de múltiples líneas de estudio contemporáneas. Desde la neurociencia hasta la física teórica y la psicología transpersonal, diversos investigadores han empezado a coincidir en que la conciencia no es simplemente un subproducto del cerebro, sino un componente esencial de la estructura de la realidad. Las ideas modernas sobre la conciencia se construyen sobre décadas de descubrimientos científicos que demuestran que la percepción humana no es un reflejo pasivo del entorno, sino una interpretación activa del cerebro. Experimentos en neurociencia cognitiva han revelado que el cerebro filtra, selecciona y organiza la información para crear una representación coherente del mundo. Sin embargo, esta explicación, aunque útil, no logra abarcar fenómenos como la creatividad espontánea, las experiencias místicas, la intuición profunda o los estados de conciencia ampliados que han sido documentados por centros de investigación de todo el mundo. Es por ello que varios autores han propuesto modelos que van más allá del funcionamiento neuronal y se adentran en el estudio de la conciencia como un campo que interactúa con la materia. Desde la física, investigadores como David Bohm y otros pioneros han sugerido que el universo podría no ser un conjunto de objetos independientes, sino un sistema interconectado cuya estructura profunda está compuesta de información. La propuesta de Bohm sobre el orden implicado sostiene que existe una realidad más fundamental donde todos los elementos están vinculados en una totalidad indivisible. Esta perspectiva coincide con la visión de varios autores contemporáneos que afirman que la separación que percibimos es solo una ilusión generada por nuestros sentidos. En este contexto, el trabajo de Isaac Ben-Tov adquiere una relevancia significativa. Ben-Tov estudió cómo el cuerpo humano funciona como un sistema vibratorio y cómo la conciencia podría expandirse cuando el organismo entra en ciertos patrones de oscilación coherente. Sus conclusiones sugieren que la conciencia es una propiedad fundamental que opera dentro de un marco energético mayor al que normalmente percibimos. Esta idea se alinea con el planteamiento de que la mente humana es capaz de conectarse con campos de información más amplios a través de estados meditativos profundos o variaciones en el patrón habitual de actividad cerebral. El Instituto Monroe también contribuyó de manera decisiva al estudio de la conciencia. A través de décadas de investigación, Robert Monroe documentó experiencias en las que individuos entrenados lograban acceder a estados no ordinarios de percepción. Estos estados permitían experimentar una sensación de separación del cuerpo físico y entrar en un ámbito donde el tiempo, el espacio y la identidad parecen operar bajo reglas diferentes. Aunque estas experiencias desafían la interpretación convencional de la conciencia, fueron reproducidas en condiciones controladas, lo que generó un interés creciente por entender su naturaleza y sus implicaciones.
En paralelo, la biología ha descubierto que la mente influye directamente en el cuerpo. Bruce Lipton, a través de sus investigaciones en epigenética, demostró que las señales químicas derivadas de pensamientos y emociones pueden modificar la expresión genética. Esto implica que la conciencia no solo organiza la percepción, sino que también influye en los procesos celulares que determinan la salud, el comportamiento y las respuestas del organismo. Estas observaciones refuerzan la idea de que la mente posee un papel activo en la construcción de la realidad física. La física contemporánea también ha aportado elementos clave para comprender el papel de la conciencia. Investigaciones sobre la naturaleza del tiempo, la materia y los campos energéticos han abierto la puerta a modelos que integran información y energía como componentes esenciales del universo. Dan Winter, por ejemplo, propone que la coherencia es una de las propiedades fundamentales que permiten a la conciencia influir en los campos energéticos. Su análisis sugiere que ciertos patrones de orden son capaces de crear estructuras estables en la energía que rodea a los seres humanos. Y que estos patrones están relacionados con emociones elevadas y estados mentales claros. A nivel filosófico, varios autores han propuesto que la conciencia puede ser entendida como un fenómeno universal presente en todos los niveles de existencia. Bajo esta perspectiva, la conciencia humana sería una manifestación de una conciencia mayor que permea todo el cosmos. Este enfoque se complementa con la idea de que la realidad misma es un proceso dinámico que emerge de la interacción entre la mente y un campo informacional más amplio. Esta interacción sería responsable de la percepción, la memoria, el pensamiento y la construcción de la experiencia subjetiva. A pesar de sus distintas aproximaciones, los investigadores coinciden en que la conciencia no puede explicarse únicamente a partir de la actividad cerebral. La evidencia acumulada sugiere que la mente humana posee la capacidad de acceder a información más allá de los límites sensoriales y que los estados internos afectan tanto al cuerpo como al entorno. Esta conclusión ha conducido a un cambio profundo en la forma en que se entiende la relación entre individuo y realidad. El propósito de este capítulo es establecer la base conceptual sobre la cual se desarrollarán los siguientes. La conciencia, lejos de ser un fenómeno aislado, es un elemento que participa activamente en la configuración de la experiencia humana y en la interacción con el mundo. Los autores mencionados han aportado piezas fundamentales para comprenderla desde diferentes ángulos: la vibración, la biología, la percepción, la energía y los estados expandidos. Esta convergencia no es casual, sino el reflejo de una transformación en el paradigma científico que invita a considerar que la realidad es un tejido en constante cambio influenciado por la mente que lo observa. Con este marco inicial, es posible adentrarse en los capítulos siguientes, donde se abordarán los mecanismos mediante los cuales la conciencia interactúa con la materia, cómo influye en el cuerpo, cómo accede a planos no ordinarios y cuáles son las implicaciones de entender la realidad como un proceso informacional y energético interconectado. Cada pieza aportará una perspectiva única para comprender el mapa completo que se está revelando en las investigaciones contemporáneas sobre la conciencia. Capítulo 2. El campo unificado de la conciencia. La red invisible que conecta mente, energía y realidad. El desarrollo de la ciencia de la conciencia ha llevado a una convergencia inesperada entre disciplinas que tradicionalmente parecían incompatibles. En este capítulo se profundiza en cómo distintos investigadores han descrito un campo invisible que sostiene, comunica e influye en toda la realidad. Aunque cada uno emplea terminologías diferentes: campo cuántico, campo mórfico, matriz de información, punto cero, red holográfica, todos coinciden en que existe un sustrato fundamental donde la conciencia no solo habita, sino que actúa como principio organizador. Este campo unificado es el puente conceptual que permite enlazar las investigaciones de Greg Braden, Bruce Lipton, Joe Dispenza, Robert Monroe, Neville Goddard y Jacobo Greenberg, entre otros. La idea de un campo unificado no es nueva. En física, el concepto surgió como una búsqueda por integrar las fuerzas fundamentales del universo. Sin embargo, investigadores contemporáneos han ampliado este marco, proponiendo que la conciencia también forma parte integral de ese entramado.
Greg Braden ha señalado que antiguas tradiciones espirituales ya hablaban de un campo inteligente que todo lo conecta, y que los descubrimientos modernos en física cuántica y teoría del entrelazamiento apuntan a una base científica para esta comprensión ancestral. Para él, el universo no es un mecanismo aislado, sino un sistema que responde a la coherencia del pensamiento y la emoción humana. Por su parte, Bruce Lipton aporta una pieza clave desde la biología. Sus investigaciones sobre la epigenética demuestran que los pensamientos, creencias y estados emocionales pueden activar o desactivar patrones genéticos. Lo relevante para este capítulo es que Lipton considera que estas influencias no ocurren únicamente dentro del sistema biológico, sino a través de un intercambio constante de señales electromagnéticas con el entorno. Esto sugiere que la conciencia opera en un campo compartido, afectando al organismo desde ese nivel invisible. La célula, en su perspectiva, es un receptor que interpreta vibraciones e información del exterior, lo cual amplía la noción de que la mente individual está inmersa en un océano de energía e información más amplio. Joe Dispenza, por su parte, explora cómo los estados internos modifican la relación del individuo con el campo cuántico. Plantea que la mente humana funciona como un emisor e intérprete de información que afecta las probabilidades de manifestación en ese campo. Aunque su lenguaje es metafórico, se inspira en principios de la física cuántica, particularmente en el comportamiento no determinista de las partículas y en el entrelazamiento. Su contribución principal es mostrar cómo la coherencia cardíaca y cerebral, estados medibles, respaldados por estudios fisiológicos, generan patrones que parecen interactuar de manera más ordenada con el campo unificado, facilitando cambios en la percepción, la salud y la conducta. En una dirección diferente pero complementaria, Robert Monroe investigó la conciencia desde la experiencia directa, enfocándose en los estados no ordinarios. A través de miles de registros, concluyó que la conciencia no depende exclusivamente del cerebro y que existe un acceso a planos o niveles de realidad donde la información no está limitada por el espacio o el tiempo. Su teoría del Mind Consciousness Continuum propone que la conciencia puede desplazarse a través de una estructura de campos que conserva información y permite interacción con niveles más sutiles. Aunque sus estudios surgieron desde la exploración subjetiva, la consistencia de los datos recopilados le otorgó relevancia dentro de la investigación experimental de la conciencia. Neville Goddard, desde un enfoque más filosófico, describió el campo como una dimensión donde la imaginación humana moldea posibilidades antes de expresarse en la realidad física. Aunque no utilizó términos científicos, su visión coincide sorprendentemente con las hipótesis actuales sobre el rol de la mente en la modificación de patrones energéticos. Para él, cada pensamiento es una semilla que se imprime en ese campo invisible, y el estado emocional actúa como la energía que determina su manifestación. Lo que hace poderosa su aportación es la integración de la experiencia subjetiva con una teoría estructurada sobre cómo actúa la conciencia en el nivel no físico. Jacobo Greenberg contribuyó de manera decisiva a esta visión integradora con su teoría sintérgica, que propone que la realidad surge de la interacción entre un campo informacional, al que llamó lattice, y la actividad del cerebro humano. Esta teoría plantea que la percepción es una construcción en la que el cerebro decodifica un campo holográfico universal y que la mente puede alterar esa interfaz mediante estados de concentración, meditación o enfoques específicos de atención. Su investigación ofrece una formulación rigurosa que vincula fenómenos de la conciencia con principios matemáticos y neurofisiológicos, proporcionando un puente sólido entre ciencia y experiencia subjetiva. Dan Winter introduce elementos adicionales con su estudio sobre geometría fractal y coherencia. Afirma que los campos biológicos más estables son aquellos que logran organizarse en estructuras fractales autosimilares, lo que permite un intercambio eficiente de energía e información. Según sus hipótesis, el corazón humano puede generar patrones eléctricos coherentes que interactúan con campos de mayor escala, contribuyendo a la estabilidad emocional y al acceso a estados expandidos de conciencia. Aunque su enfoque es complejo y debatido, ofrece una perspectiva sugerente sobre la naturaleza energética de la mente y su interacción con el entorno.
Finalmente, autores como Isaac Bentov y Robert Monroe han remarcado que la conciencia funciona como un sistema integrado donde la información fluye más allá de las fronteras físicas del cuerpo. Las experiencias extracorpóreas, los sueños lúcidos y la intuición serían manifestaciones de esa capacidad de desplazarse o conectarse con niveles del campo unificado. Estas observaciones refuerzan la idea de que la conciencia no está confinada a la actividad neuronal, sino que es un fenómeno extendido que se relaciona de manera directa con un campo de información más amplio. Todas estas líneas de investigación convergen en un punto esencial: la conciencia no es un subproducto del cerebro, sino un componente activo y fundamental del universo. El campo unificado actúa como soporte y medio de interacción, donde cada pensamiento, emoción y acto de percepción se inscribe y genera efectos. Aunque las metodologías y terminologías difieran, la coherencia conceptual entre estas perspectivas demuestra que la comprensión de la realidad requiere integrar energía, información y conciencia en una única estructura. Este capítulo establece las bases para comprender cómo la mente humana influye y es influida por un campo inteligente que trasciende los límites físicos, preparando el terreno para explorar en los siguientes capítulos cómo ese campo puede ser utilizado para transformar la vida individual y colectiva. Capítulo 3. La biología de la percepción. ¿Cómo la mente moldea el cuerpo y reescribe la experiencia humana? El estudio moderno de la conciencia ha revelado que la percepción no es simplemente un proceso pasivo mediante el cual el cerebro recibe información del exterior, sino una actividad dinámica que organiza, interpreta y moldea la realidad interna del individuo. En este capítulo se profundiza en la relación entre mente, cuerpo y biología, integrando las investigaciones de Bruce Lipton, Joe Dispenza, Jacobo Greenberg y otros investigadores que han mostrado cómo los estados mentales y emocionales influyen directamente en la fisiología humana. Esta comprensión cambia radicalmente la forma en que se concibe la salud, el bienestar y la capacidad humana para transformar su vida. El trabajo de Bruce Lipton en epigenética fue uno de los primeros en demostrar que los genes no son entidades rígidamente programadas, sino sistemas reactivos que responden a señales provenientes del entorno y del interior del organismo. Lipton observó que las células funcionan como unidades perceptuales que interpretan información mediante receptores capaces de leer señales químicas y eléctricas. Lo significativo de sus hallazgos es que el ambiente interno, modelado por pensamientos, emociones y creencias, puede activar o desactivar la expresión genética. Esta interacción sugiere que la percepción no solo organiza la experiencia psicológica, sino que influye en procesos fisiológicos fundamentales como la reparación celular, el sistema inmunológico y la producción hormonal. Joe Dispenza amplía esta perspectiva explorando cómo los patrones de pensamiento repetitivo generan circuitos neuronales estables que condicionan la respuesta emocional y biológica. Según sus investigaciones, cuando una persona mantiene estados prolongados de estrés, ansiedad o preocupación, activa de forma sostenida los mecanismos de supervivencia del organismo, lo que produce un desequilibrio hormonal que afecta al sistema inmune, al metabolismo y al estado general del cuerpo. Por otro lado, estados de calma, coherencia cardíaca y enfoque mental pueden reorganizar la actividad cerebral y generar una cascada bioquímica que favorece la regeneración y la salud. Estas observaciones, respaldadas por mediciones neurofisiológicas, muestran que la mente tiene un papel activo en la creación de estados internos que influyen de manera directa en la biología. La neuroplasticidad, concepto ampliamente aceptado en la neurología contemporánea, respalda la idea de que el cerebro cambia estructuralmente de acuerdo con lo que la persona piensa, siente y practica de manera habitual. Cada experiencia deja una huella en las conexiones sinápticas, reforzando ciertos patrones mientras debilita otros. Esta capacidad plástica permite explicar cómo la repetición de pensamientos y emociones crea una identidad establecida en función de hábitos mentales. A partir de aquí surge una consecuencia crucial: cambiar la estructura mental implica practicar nuevas formas de pensar y sentir, lo que puede transformar conductas, percepciones y estados corporales. El corazón también desempeña un papel fundamental en esta relación entre percepción y biología.
Investigaciones del Earth Institute y aportes teóricos de Dan Winter señalan que el corazón genera un campo electromagnético más amplio que el del cerebro, capaz de influir en otros sistemas fisiológicos. Cuando una persona experimenta coherencia emocional, un estado de armonía entre sus pensamientos y sentimientos, este campo se vuelve más estable y consistente, facilitando la comunicación entre cerebro, sistema nervioso y órganos internos. Esta coherencia no es solo un fenómeno emocional, sino un patrón mensurable que puede influir en la salud, la claridad mental y la capacidad de interacción con el entorno. Jacobo Greenberg aporta una visión única al relacionar la percepción con el campo informacional que él denominó latice. Según su teoría sintérgica, el cerebro no crea la realidad, sino que la decodifica al interactuar con una matriz holográfica que contiene información de alta densidad. La percepción es el proceso mediante el cual se transforma esa información en una realidad organizada y coherente. Lo interesante de su planteamiento es que la atención, la capacidad de enfocar la conciencia en un estímulo específico, puede modificar la forma en que se interpreta este campo, cambiando así la experiencia subjetiva. Esta idea coincide con observaciones de otros investigadores que han mostrado que la práctica de la meditación, la introspección y la focalización mental pueden alterar patrones cerebrales y producir estados de calma, expansión perceptual y mayor claridad cognitiva. La relación entre percepción y biología no se limita a la actividad cerebral o celular. También se extiende a los sistemas sensoriales y al modo en que se interpreta la información proveniente del entorno. Los estudios sobre la plasticidad sensorial han evidenciado que la percepción puede ampliarse o restringirse según las experiencias previas y los estados emocionales. Esto explica por qué dos personas pueden reaccionar de manera completamente distinta ante el mismo estímulo, cada una percibe a través de un filtro formado por creencias, expectativas y memorias. Este filtro no solo condiciona la experiencia psicológica, sino que determina respuestas fisiológicas automáticas. Robert Monroe amplía esta discusión a los estados no ordinarios de conciencia. Sus investigaciones mostraron que la percepción puede trascender los límites sensoriales del cuerpo físico, accediendo a fuentes de información no local. Aunque sus observaciones provienen de experiencias experimentales con su laboratorio, coinciden con la idea de que la percepción no está confinada al cuerpo y que la conciencia puede operar en niveles más amplios. Para Monroe, la mente es capaz de acceder a información y experiencias que no dependen de los órganos sensoriales, lo que sugiere que la biología es un vehículo, pero no el límite de la percepción humana. Greg Braden ha señalado que estas observaciones se relacionan con la existencia de un campo energético que conecta a todos los seres vivos. Según su perspectiva, la percepción se expande cuando una persona logra estados de equilibrio mental y emocional, lo que permite sintonizar con información más vasta. Esta visión coincide con investigaciones modernas que exploran cómo el cerebro puede generar estados de sincronía y coherencia cuando la persona se encuentra en calma o en meditación profunda. En conjunto, estas perspectivas revelan un principio fundamental: la percepción no es solo un proceso mental, sino un mecanismo que influye directamente en la biología y en la manera en que se experimenta la realidad. La mente interpreta el entorno, organiza la experiencia interna y envía señales que determinan el estado físico del organismo. Cambiar la percepción implica modificar patrones biológicos, emocionales y conductuales. Este principio constituye la base de muchos procesos de transformación personal y abre la puerta a comprender cómo la conciencia puede influir en niveles más profundos de la realidad. Este capítulo consolida la idea de que la mente humana no es un observador pasivo, sino un agente activo que moldea la vida interna y externa mediante la percepción. A partir de esta comprensión, se podrá explorar en los capítulos siguientes cómo esta interacción entre mente, energía y campo informacional puede utilizarse de forma consciente para transformar la realidad personal y colectiva. Capítulo 4. La arquitectura energética del ser humano. Frecuencia, coherencia y la relación entre cuerpo y campo. El desarrollo de una comprensión profunda sobre la conciencia requiere analizar no solo la biología y la percepción, sino también la estructura energética que sostiene la experiencia humana.
Este capítulo explora cómo distintos investigadores han descrito al ser humano como un organismo electromagnético cuya información, emociones y estados mentales se expresan mediante patrones energéticos medibles. Desde la coherencia cardíaca hasta la distribución eléctrica del cerebro, pasando por los modelos de geometría y vibración propuestos por diversos estudiosos, emerge una visión coherente. El individuo es un sistema energético cuya resonancia influye en su salud, su percepción y su interacción con el campo unificado. El cuerpo humano genera y recibe señales electromagnéticas constantemente. El corazón, en particular, produce el campo más potente del organismo, extendiéndose varios metros alrededor del cuerpo. Estudios contemporáneos han mostrado que este campo se modula según el estado emocional. Emociones estables y armónicas generan patrones ordenados y coherentes, mientras que emociones de estrés o conflicto producen irregularidad. Este fenómeno es fundamental porque establece que el cuerpo actúa como un transmisor que emite información al entorno y, simultáneamente, como un receptor que interpreta señales externas. La comunicación entre células, órganos y sistemas depende en parte de esta arquitectura energética. Dan Winter profundiza en la idea de que la coherencia es esencial para el funcionamiento energético del ser humano. Su investigación explora cómo los campos electromagnéticos pueden organizarse en patrones fractales, lo que permite un flujo eficiente de energía e información. Afirma que la coherencia crea un estado en el que el cuerpo opera como un sistema integrado que resuena con escalas más amplias del campo unificado. Aunque su propuesta se basa en modelos complejos de geometría y física, la idea central es clara. La estabilidad emocional y mental genera una armonía energética que facilita procesos biológicos y perceptuales más eficientes. En el ámbito de la neurociencia, se ha observado que los patrones eléctricos del cerebro también forman parte de esta arquitectura energética. Ondas cerebrales como alfa, zeta y gamma se asocian con distintos estados cognitivos y emocionales, lo que muestra que la mente produce vibraciones específicas que reflejan su actividad interna. Durante estados de calma profunda, meditación enfocada o experiencias intuitivas, el cerebro genera patrones más coherentes que facilitan la comunicación entre sus regiones. Investigadores como Joe Dispenza han documentado estos fenómenos mediante electroencefalogramas, mostrando que estados meditativos avanzados se acompañan de una sincronización eléctrica que transforma la experiencia interna y la conexión con el entorno. La relación entre energía y conciencia también se explica mediante el concepto de resonancia. El cuerpo humano responde a frecuencias internas y externas, adaptando su estado a través de procesos fisiológicos. Factores como la respiración, la postura y la atención pueden modificar la frecuencia cardíaca, la sincronía entre órganos y la actividad neuronal. Esta sensibilidad a la vibración explica por qué prácticas como la meditación, la respiración consciente y ciertos métodos de enfoque mental influyen en la estabilidad emocional y física. La resonancia permite comprender cómo pensamientos y emociones no son meras abstracciones psicológicas, sino patrones energéticos que afectan al cuerpo de manera directa. Jacobo Greenberg aporta otro enfoque a esta arquitectura energética al proponer que el cerebro interactúa con un campo informacional mediante patrones eléctricos. Según su teoría, el cerebro actúa como un modulador que transforma la energía del campo en experiencia perceptual. Esta interacción implica que el cuerpo no solo genera energía, sino que también interpreta estructuras energéticas externas. Para Greenberg, la coherencia mental permite un acoplamiento más eficiente con el campo informacional, lo que facilita experiencias de claridad, intuición y expansión perceptual. Robert Monroe también exploró esta dimensión energética desde sus estudios sobre estados no ordinarios de conciencia. Observó que determinados patrones vibratorios del cuerpo, especialmente inducidos por estados profundos de relajación o enfoque, permitían la transición a experiencias extracorpóreas y niveles diferentes de percepción. Aunque estos fenómenos son difíciles de estudiar desde la ciencia tradicional, Monroe documentó que la mente puede operar en frecuencias distintas a las del estado de vigilia, lo que sugiere que la conciencia está estrechamente vinculada a la vibración del sistema humano.
Otro elemento fundamental de la arquitectura energética del ser humano es la relación entre emoción y vibración. Las emociones no solo activan sistemas químicos y neurológicos, sino que también producen patrones electromagnéticos específicos. La tristeza, el miedo o la ira generan incoherencia y dificultad en la comunicación interna del cuerpo, lo que afecta procesos fisiológicos. En contraste, emociones como la gratitud, la compasión o la alegría producen estabilidad vibratoria que favorece el equilibrio interno. Esta relación entre emoción y frecuencia es clave para entender cómo la energía influye en el bienestar y en la interacción con el campo unificado. La respiración también juega un papel esencial en esta estructura energética. El ritmo respiratorio modula el sistema nervioso y afecta la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Cuando una persona respira de forma lenta y profunda, genera un patrón estable que facilita la coherencia entre mente y cuerpo. Esta coherencia permite al organismo funcionar con mayor eficiencia, mejorar la concentración y aumentar la estabilidad emocional. La respiración consciente se convierte así en un puente entre la voluntad del individuo y su arquitectura energética. Gregg Braden ha señalado que esta arquitectura energética no solo opera dentro del cuerpo, sino que interactúa con un campo mayor que conecta a todos los seres vivos. Según su interpretación, la coherencia generada por el corazón y la mente puede influir en patrones energéticos colectivos, lo que sugiere que la vibración humana tiene un alcance que trasciende las fronteras individuales. Esta visión encuentra eco en observaciones contemporáneas sobre cómo los campos electromagnéticos pueden sincronizarse entre personas, especialmente en contextos de conexión emocional o práctica conjunta de meditación. En conjunto, estas perspectivas revelan que el ser humano no es únicamente una entidad biológica, sino un sistema energético complejo que se comunica con su entorno a través de señales electromagnéticas, patrones vibratorios y estados de coherencia. Esta arquitectura energética sostiene la percepción, regula la emoción y permite la interacción con niveles más amplios de información. Comprenderla es esencial para entender cómo la conciencia influye en la experiencia de la realidad. Este capítulo establece las bases para comprender cómo la energía humana interactúa con el campo unificado. En los capítulos siguientes se explorará cómo estos principios energéticos pueden utilizarse para modificar la realidad personal, influir en el equilibrio emocional y participar activamente en la construcción de experiencias más coherentes y significativas. Capítulo 5. El poder creativo de la mente. Imaginación, intención y la influencia consciente sobre la realidad. El modo en que la mente humana participa en la creación de la realidad ha sido explorado desde múltiples perspectivas, tanto científicas como filosóficas. En este capítulo se profundiza en la capacidad creativa del pensamiento, la intención y la imaginación, integrando las aportaciones de Neville Goddard, Joe Dispenza, Jacobo Greenberg, Gregg Braden y otros investigadores que han examinado la interacción entre la conciencia y el campo unificado. La idea central es que el ser humano no se limita a interpretar la realidad, sino que la moldea activamente a través de sus estados mentales y emocionales. Neville Goddard fue uno de los primeros en plantear con claridad que la imaginación es una fuerza creativa capaz de influir en la experiencia material. Según su perspectiva, la realidad externa es una proyección de las imágenes mentales sostenidas con convicción emocional. Afirmaba que cada persona vive dentro de un mundo creado por su imaginación y que cambiar el estado interno es suficiente para transformar las circunstancias externas. Aunque su lenguaje no apelaba a la terminología científica moderna, su visión encuentra resonancia en modelos actuales que consideran la mente como un modulador de probabilidades dentro de un campo cuántico de posibilidades. En el ámbito de la neurociencia y la física interpretada desde un enfoque de conciencia, Joe Dispenza explica cómo la intención dirigida y la imaginación evocan patrones neuronales capaces de reorganizar el cerebro y modificar la percepción. Según sus investigaciones, imaginar un futuro deseado con claridad y emoción crea un estado interno coherente que prepara al organismo para nuevas experiencias. Esta coherencia actúa como una señal enviada al campo cuántico,
generando resonancia con posibilidades que coinciden con el estado emocional sostenido. Aunque el lenguaje es metafórico, se basa en principios medibles como la coherencia cardíaca, la neuroplasticidad y la sincronización neuronal. Jacobo Greenberg aporta una perspectiva adicional mediante su teoría sintérgica. Desde su visión, la imaginación es un acto de modificación del acoplamiento entre el cerebro y el campo informacional. Cuando una persona imagina, genera patrones eléctricos capaces de alterar la percepción del látice, introduciendo nuevas configuraciones que pueden manifestarse en la experiencia física. La imaginación, por tanto, no sería una actividad aislada dentro de la mente, sino un acto creativo que modifica las condiciones del campo informacional al cual el cerebro está conectado. Greg Braden integra estos conceptos desde una perspectiva que reúne espiritualidad y ciencia. Según sus estudios, la combinación de pensamiento y emoción genera un estado de coherencia capaz de influir en estructuras energéticas del entorno. Este estado se describe como una señal que interactúa con el campo unificado, activando posibilidades que corresponden a la vibración del individuo. Braden señala que antiguas tradiciones espirituales ya conocían este principio y lo aplicaban mediante técnicas de oración, visualización y estados de contemplación profunda. Lo relevante es que su propuesta actual intenta establecer un puente entre esas prácticas ancestrales y los hallazgos modernos en física cuántica y biología. La intención juega un papel central en este proceso creativo. La intención no es simplemente un deseo, sino una dirección clara del pensamiento acompañada por un estado emocional coherente. Cuando la intención es estable y sostenida, crea un patrón vibratorio que actúa como una señal dentro del campo unificado. Este patrón se mantiene mediante la repetición mental, la concentración emocional y la capacidad de mantener la atención enfocada en el resultado deseado. Esta comprensión ayuda a explicar por qué las personas que practican visualización o meditación enfocada logran cambios significativos en su vida. No es la fuerza de voluntad lo que transforma, sino la coherencia entre pensamiento, emoción y energía. La imaginación es otro elemento fundamental. El cerebro humano no distingue completamente entre una experiencia real y una experiencia imaginada vívidamente. Cuando una persona imagina con detalle, se activan redes neuronales similares a las que se activan durante una experiencia física. Esta capacidad permite que la imaginación funcione como un entrenamiento para la mente y, al mismo tiempo, como una forma de influir en el cuerpo y en el campo energético. La imaginación crea mapas internos que guían la percepción, las decisiones y los comportamientos, facilitando la manifestación de experiencias congruentes con esas representaciones internas. Robert Monroe proporciona una visión complementaria desde el estudio de los estados expandidos de conciencia. Observó que, en ciertos estados, la mente puede interactuar con niveles no físicos de realidad en los que la intención adquiere un poder creativo aún mayor. Estas observaciones sugieren que la conciencia posee un alcance que va más allá de la experiencia sensorial y que la imaginación puede actuar en planos donde la información no sigue las limitaciones del tiempo o el espacio. Desde esta perspectiva, la intención es una fuerza que opera en múltiples dimensiones, creando conexiones que posteriormente se traducen en la experiencia física. Otra pieza importante en el estudio del poder creativo de la mente es la relación entre emoción y pensamiento. Las emociones intensifican la señal energética emitida por el cuerpo y amplifican el impacto de la intención. Por eso, emociones como la gratitud, la alegría o la convicción suelen acompañar procesos de transformación efectiva. Estas emociones generan coherencia fisiológica que permite que el cuerpo actúe como un transmisor más ordenado dentro del campo unificado. En cambio, emociones incoherentes pueden dispersar la señal y dificultar la manifestación de nuevas experiencias. En diferentes tradiciones culturales se ha destacado el papel de la mente como creadora de realidad. Aunque estas tradiciones emplean terminologías diversas, todas coinciden en que la mente humana posee la capacidad de influir en el entorno mediante la concentración, la claridad y la emoción. Esta coincidencia entre culturas milenarias y descubrimientos contemporáneos sugiere que la mente es un agente creativo cuyas capacidades han sido subestimadas en las sociedades modernas.
Otro aspecto relevante es el impacto de los pensamientos repetitivos. Cuando una persona piensa de manera constante en un resultado, su mente crea un campo interno que condiciona su percepción y comportamiento. Estos pensamientos actúan como directores invisibles que guían decisiones y acciones hacia la materialización de aquello que se imagina. La repetición convierte esos pensamientos en patrones estables que el cerebro adopta como referencia primaria, afectando la manera en que se interpreta el mundo y se responde a él. Esta comprensión del poder creativo de la mente revela que los seres humanos son participantes activos en la construcción de su realidad. A través de la imaginación, la intención y la coherencia emocional, cada persona puede influir en su experiencia personal y en su interacción con el campo unificado. La mente no solo percibe, sino que modela, no solo observa, sino que crea. Este principio, presente en investigaciones modernas y en enseñanzas antiguas, constituye uno de los pilares fundamentales de la relación entre conciencia y realidad. Este capítulo establece la base conceptual que permitirá, en los siguientes, explorar cómo estos principios creativos pueden aplicarse en la vida diaria, así como su relación con la transformación personal y los cambios colectivos. Capítulo 6. La matriz del tiempo real. ¿Cómo la conciencia moldea el pasado, el presente y el futuro? La energía invisible que sostiene la realidad no solo estructura los campos, las formas y la información que la mente interpreta, también organiza el tiempo. El tiempo, lejos de ser una secuencia rígida de instantes que se suceden uno detrás de otro, se comporta como un entramado flexible donde la conciencia actúa como un agente modelador. Cada pensamiento, cada emoción y cada acto interno se convierte en una señal que reorganiza las líneas temporales, como corrientes que redirigen un río silencioso. Comprender esta dinámica es esencial para entender la verdadera amplitud del poder humano y la profunda influencia que ejercen las percepciones individuales sobre el desarrollo de los acontecimientos. La física contemporánea ha demostrado que la noción clásica de tiempo lineal es insuficiente para explicar la estructura profunda del universo. El entrelazamiento cuántico revela una simultaneidad que contradice el orden temporal convencional. Lo que sucede en un punto puede afectar instantáneamente lo que ocurre en otro, sin importar la distancia. Esta propiedad sugiere que existe un nivel de realidad donde el tiempo no se despliega como una flecha, sino como un campo unificado en el que todos los eventos coexisten. La conciencia, al interactuar con este campo, selecciona, enfatiza y reorganiza posibilidades, del mismo modo que un observador influencia el comportamiento de una partícula en un experimento cuántico. La energía invisible opera como una matriz que integra tiempo y espacio dentro de un mismo tejido vibratorio. Cada pensamiento genera una vibración específica que se imprime en esta matriz, modelando la trayectoria por la cual se desplaza la experiencia. La mente no es un pasajero que observa un tren en movimiento, es el ingeniero que decide hacia dónde se dirige cada vagón. Cuando una persona sostiene una emoción, un propósito o una creencia, está transmitiendo instrucciones a este tejido universal. Dichas instrucciones configuran el modo en que los eventos potenciales se ordenan para manifestarse en la experiencia cotidiana. Esta capacidad de influir en el tiempo se hace evidente en situaciones donde la intuición se adelanta a los hechos. Un presentimiento que advierte un peligro, una idea que surge justo en el momento preciso o la sensación de que algo ya ha ocurrido antes no son fenómenos aislados. Son expresiones de una conciencia que interactúa con un campo donde el antes y el después no están separados, sino interconectados. En este sentido, la percepción humana es capaz de captar ecos de posibilidades aún no cristalizadas, igual que una antena que recibe señales provenientes de diferentes frecuencias simultáneamente. Pero esta relación no significa que la vida esté predeterminada. Más bien indica que la existencia contiene múltiples rutas y que la conciencia selecciona continuamente cuál de ellas se despliega. La energía invisible no fuerza resultados, responde a la resonancia que emiten las decisiones internas. Cuando una persona cambia una creencia profunda o altera de manera sostenida su estado emocional, el campo reorganiza las circunstancias para alinearse con ese nuevo patrón vibratorio.
Así, transformar la percepción no solo cambia el presente, sino también la dirección hacia la cual se orienta el futuro. La memoria juega un papel determinante en este proceso porque no es un archivo estático de lo que ya ocurrió, sino una estructura maleable que se actualiza según el estado de conciencia actual. Al reinterpretar un recuerdo, se modifica la huella vibratoria que ese evento tiene en la matriz del tiempo. Esto no borra el hecho en sí, pero transforma su influencia en la línea temporal que la persona está recorriendo. Un recuerdo que antes generaba temor puede convertirse en una fuente de sabiduría, no por un cambio en los acontecimientos, sino por una reconfiguración interna que altera su significado. La energía invisible responde inmediatamente a esta actualización, liberando a la persona de patrones que parecían inamovibles. La proyección hacia el futuro funciona de forma similar. Los escenarios imaginados no son simples construcciones mentales sin efecto, son moldes energéticos que la conciencia introduce en la matriz temporal. Cuando estos moldes están cargados de convicción emocional y claridad, generan rutas de alta probabilidad que empiezan a atraer circunstancias compatibles. La mente humana, a través de la imaginación, actúa como un arquitecto que diseña estructuras antes de que aparezcan en el mundo material. La energía invisible no juzga el contenido de estas proyecciones, simplemente las organiza en el campo para que encuentren una vía de manifestación. El presente, en este panorama, se convierte en el punto de intersección donde convergen todas las posibilidades. Es el único espacio donde la conciencia puede ejercer su poder para alterar el flujo del tiempo. Cada instante funciona como un nodo activo donde la persona puede decidir qué vibración emitir y qué interpretación sostener. Esta elección constante transforma el presente en un motor de creación. En este sentido, el tiempo no avanza, es la conciencia la que avanza a través del tiempo, activando diferentes versiones de la experiencia según la energía que proyecta. El efecto acumulado de estas decisiones se manifiesta como sincronías, sucesos que parecen coincidir de manera significativa sin haber sido planificados. Las sincronías no son meras casualidades, son la evidencia de un campo temporal reorganizado en respuesta a la frecuencia interna del individuo. Cuando estas coincidencias se vuelven frecuentes, indican que la persona está alineando su resonancia con un flujo coherente dentro de la matriz. Es en este estado donde la vida adquiere una sensación de dirección natural, como si el universo respondiera a cada paso con un reflejo inmediato. La interacción entre conciencia y tiempo también explica por qué ciertos cambios internos parecen generar transformaciones externas rápidas. Cuando la vibración sostenida alcanza un nivel de coherencia suficiente, la matriz temporal ajusta los eventos con sorprendente fluidez. Las oportunidades aparecen, las relaciones cambian de manera inesperada y situaciones que antes parecían confusas se esclarecen con precisión. No es un milagro ni un fenómeno sobrenatural, es una dinámica natural del campo que responde a la claridad vibratoria. La energía invisible actúa como un modulador que reorganiza la estructura del tiempo según la intención y la presencia consciente. La mente, al comprender este funcionamiento, adquiere la capacidad de interactuar con el tiempo de manera deliberada. Esto no significa controlar cada evento, sino aprender a emitir señales coherentes que permitan que las rutas temporales más armoniosas se activen. El futuro deja de ser un territorio incierto y el pasado deja de ser una carga. Ambos se transforman en componentes maleables de un mismo campo donde la conciencia actúa como eje organizador. La energía invisible, al ser la base estructural de esta dinámica, permite que cada decisión interna deje una huella vibratoria que modifica el tejido temporal. Entender la matriz del tiempo real abre la puerta a una nueva forma de vivir. No se trata de manipular la realidad, sino de participar activamente en su creación. Al reconocer que cada pensamiento es una vibración que influye en el campo, la persona asume un rol consciente en la construcción de su experiencia. Y al hacerlo, el tiempo deja de ser un límite para convertirse en un aliado. La energía invisible, siempre presente, responde a la claridad, a la coherencia y a la intención, revelando que el poder de moldear la vida ha estado siempre dentro de la conciencia que observa, interpreta y elige. Capítulo 7. El observador interno.
La conciencia como núcleo creador de la realidad. La energía invisible que sostiene la estructura del tiempo, el espacio y la información tiene un punto de origen que determina su dirección, el observador. No se trata de un rol pasivo ni de una figura simbólica, sino de la presencia consciente que se encuentra detrás de cada pensamiento, emoción y percepción. Este observador interno es el centro desde el cual se emiten las vibraciones que moldean la matriz del tiempo real y determinan la forma en que cada persona experimenta el mundo. Comprender su naturaleza implica reconocer la profundidad del poder creativo que reside en el interior de la mente humana. El observador no es la suma de creencias, recuerdos o identificaciones que se acumulan a lo largo de la vida. Tampoco es la voz interna que juzga, compara o teme. Es la conciencia pura que registra cada experiencia sin quedar atrapada en ella. Esta presencia tiene la capacidad de dirigir la atención, y donde se dirige la atención, la energía invisible responde. Cuando la mente está dispersa, el campo se reconfigura de forma caótica; cuando está enfocada, el campo se organiza siguiendo patrones definidos. El observador actúa como un modulador de frecuencia que determina la coherencia del entorno. La atención es la herramienta fundamental del observador. Allí donde se posa, la energía invisible intensifica la vibración y acelera la manifestación de las posibilidades asociadas. Por eso, un pensamiento repetido con alta carga emocional termina convirtiéndose en un patrón predominante. El observador, al no manejar la atención de manera consciente, deja que los estímulos externos la secuestren y que las circunstancias decidan qué rutas temporales se activan. Sin embargo, cuando recupera el control, se convierte en el eje que dirige la experiencia hacia rutas más coherentes y armónicas. La presencia del observador se manifiesta con mayor claridad en los momentos de quietud interna. Cuando la mente se aquieta y se silencia la actividad mental constante, emerge una lucidez que no proviene de los sentidos. En esa lucidez, la persona puede percibir directamente cómo la energía invisible responde a su estado interno. La claridad, la calma y la estabilidad emocional generan una vibración que reorganiza de inmediato el entorno, incluso antes de que haya una acción concreta. El observador, al mantener este estado, irradia una señal que influye en el campo de manera profunda y constante. El observador también tiene la capacidad de transformar la percepción del yo. La identidad comúnmente asumida está construida a partir de roles, historias personales y memorias acumuladas. Estas estructuras, aunque útiles para la vida cotidiana, limitan el acceso a niveles más amplios de conciencia. Cuando una persona empieza a reconocerse como el observador detrás de esas historias, su vibración se expande y la energía invisible responde reorganizando su realidad interna. La identidad ya no depende del pasado, sino de la presencia consciente que observa. Este cambio modifica la frecuencia de fondo que el individuo emite y, con ello, modifica también las rutas potenciales que se abren en la matriz temporal. El observador influye en la realidad a través de la coherencia. La coherencia se genera cuando pensamiento, emoción y acción vibran en un mismo sentido. Esta alineación crea un campo ordenado que atrae circunstancias compatibles. Cuando la mente desea una cosa pero el cuerpo siente miedo o la acción contradice esa intención, la vibración se fragmenta y el campo responde con confusión. Sin embargo, cuando existe unidad interna, el observador proyecta una señal clara que organiza la energía invisible de manera precisa. Esta coherencia es una de las formas más poderosas de interactuar con el campo. La fuerza del observador no está en controlar los eventos, sino en elegir desde qué estado interno se relaciona con la experiencia. La percepción determina la vibración emitida y la vibración determina la organización del campo. Así, dos personas pueden enfrentar la misma situación externa pero generar resultados completamente distintos según su estado interno. Quien mantiene la presencia del observador actúa desde una perspectiva más amplia, sin reaccionar mecánicamente a los estímulos. Esta no reactividad permite que la energía invisible encuentre rutas más fluidas y armoniosas para resolver los desafíos. El observador tiene un papel primordial en la forma en que se estructura la narrativa personal.
Cada persona sostiene internamente una historia sobre quién es, qué puede lograr y cómo funciona el mundo. Esa historia actúa como un molde vibratorio que condiciona la forma en que el campo organiza las experiencias futuras. El observador, al tomar conciencia de esta narrativa, puede transformarla deliberadamente. Cambiar la narrativa no significa negar la realidad, sino modificar la vibración que genera el contenido mental. La energía invisible responde de inmediato a la nueva historia interna y empieza a manifestar eventos que la refuerzan. Este proceso también implica reconocer que la realidad externa funciona como un espejo que refleja el estado interno del observador. Las situaciones que generan tensión, resistencia o incomodidad no son castigos ni obstáculos arbitrarios, sino señales que indican una vibración desalineada. Cuando el observador atiende estas señales sin juicio, la energía invisible reorganiza el campo para generar claridad. No es la situación la que determina el estado interno, es el estado interno el que moldea la manera en que la situación se interpreta y se resuelve. El observador interno posee una cualidad que trasciende las limitaciones aparentes del tiempo y del espacio, su capacidad de expandirse. La conciencia puede abarcar simultáneamente diferentes niveles de interpretación y activar estados de claridad que transforman la experiencia de forma inmediata. Esta expansión no es abstracta, es una elevación de la frecuencia que permite al individuo conectar con rutas temporales más coherentes. Al expandirse, el observador reconoce que la energía invisible no está separada de él, sino que es la misma sustancia a través de la cual se despliega la experiencia. La profundidad del observador se manifiesta especialmente en los momentos de decisión. Cada elección, por pequeña que parezca, constituye un punto donde se bifurcan las rutas temporales. El estado interno desde el cual se toma la decisión determina qué ruta se activa. Las decisiones tomadas desde el miedo generan líneas temporales que refuerzan ese patrón, mientras que las decisiones tomadas desde la presencia consciente abren caminos más amplios. El observador, al actuar desde esta presencia, interactúa directamente con la matriz del tiempo real, guiando la experiencia hacia posibilidades más elevadas. Cuando el observador comprende su papel central en la creación de la realidad, la vida adquiere una cualidad diferente. La reactividad automática se disuelve y surge una forma de vivir más deliberada, donde cada experiencia se convierte en una oportunidad para emitir una vibración más coherente. La energía invisible, siempre sensible a esta vibración, organiza el campo de manera precisa. El observador no espera resultados, permite que el campo se ajuste naturalmente a su frecuencia. Esta relación entre conciencia y energía invisible transforma la percepción del mundo y revela que la realidad es un proceso dinámico donde la presencia consciente es el principio creativo fundamental. La verdadera fortaleza del observador no radica en su capacidad de controlar la realidad, sino en su habilidad para sostener un estado interno que armonice con el flujo natural del campo. Cuando esto ocurre, la vida se convierte en una danza entre intención y respuesta vibratoria, donde cada paso está guiado por una inteligencia profunda que se manifiesta a través de la energía invisible. El observador reconoce entonces su papel esencial, no es un espectador del universo, sino el punto de origen desde el cual el universo toma forma en la experiencia. Capítulo 8. La síntesis final. La unión de ciencia, conciencia y campo energético. La exploración de la conciencia ha seguido múltiples rutas, pero todas convergen en una comprensión común. La realidad que experimenta cada individuo es una construcción dinámica influida por su estado interno, por la coherencia de sus emociones y por la interacción con un campo invisible que subyace a toda existencia. Este último capítulo integra la visión completa, enlazando las aportaciones de los investigadores cuyas ideas han dado forma a este audiolibro y permitiendo comprender cómo encajan en un marco coherente y unificado. La fuerza de este conocimiento radica en la conexión entre ciencia, experiencia humana y la naturaleza vibratoria del universo. Jacobo Greenberg aportó una de las bases más sólidas para comprender la relación entre mente y realidad mediante su teoría sintérgica. Su propuesta indica que existe un campo fundamental de información que sostiene la estructura del espacio y del tiempo. El cerebro, según Greenberg,
actúa como un modulador de ese campo, organizándolo para generar la percepción. Esta visión establece un puente conceptual que permite explicar por qué los pensamientos, las emociones y los estados de conciencia pueden influir en la realidad experimentada. Su modelo no es metafórico, se basa en observaciones neurofisiológicas y en estudios de interacción entre individuos, demostrando que la percepción depende de la coherencia interna del observador. Joe Dispenza profundizó en la capacidad del cerebro para reorganizarse a través de la experiencia consciente. Sus investigaciones documentan cómo la actividad neuronal cambia en estados meditativos y cómo estos cambios se reflejan en mejoras físicas y emocionales. La neuroplasticidad que describe confirma que la mente no es estática, sino capaz de moldear el cuerpo y la percepción del entorno. Dispenza muestra cómo la coherencia emocional amplifica la señal vibratoria que proyecta el individuo hacia el campo, potenciando así la influencia sobre la realidad cotidiana. Greg Braden aporta una perspectiva complementaria al analizar cómo el corazón y sus ritmos electromagnéticos influyen en campos más amplios. Su investigación sobre la coherencia cardíaca revela que el equilibrio emocional produce un estado vibratorio que sincroniza cuerpo, mente y entorno. Cuando el corazón y la mente están alineados, la señal emitida por el organismo se vuelve más potente y ordenada, generando efectos que se extienden más allá del cuerpo físico. Esto explica por qué las emociones elevadas no solo modifican la experiencia interna, sino que también influyen en la estructura energética que rodea al individuo. Bruce Lipton, desde la biología celular, demostró que las creencias y el entorno interno del organismo influyen directamente en la expresión genética. Su trabajo en epigenética revela que el ADN no dicta automáticamente el destino de una persona, sino que responde a señales químicas generadas por los estados emocionales y mentales. Esta visión confirma que la identidad biológica no está separada del campo de conciencia individual. El cuerpo es un puente entre la mente y la materia, sensible a cada vibración generada desde el interior. Dan Winter amplió esta comprensión mediante su exploración de la geometría energética y la coherencia fractal. Para él, la conciencia se expresa a través de patrones armónicos que pueden medirse y replicarse. Su investigación sobre la compresión fractal y la forma en que la energía se organiza en estructuras coherentes ofrece una explicación matemática sobre cómo ciertos estados de conciencia generan orden en el campo que nos rodea. Winter propone que la coherencia emocional y mental produce una geometría energética que facilita la interacción con la estructura vibratoria del universo. Neville Goddard y Bob Proctor abordaron la mente desde un enfoque más práctico, destacando el poder de la imaginación, la visualización y la intención consciente. Aunque se expresaron en un lenguaje metafísico, sus enseñanzas coinciden con los principios científicos modernos. La mente influye en la realidad al modificar patrones de percepción y vibración interna. Ambos sostienen que el individuo crea mediante la imagen mental, reforzada por la emoción y la repetición dirigida. En este sentido, su trabajo encaja con la base neurobiológica que explica cómo los pensamientos modelan el cerebro y con la base energética que sostiene que la vibración interna organiza la experiencia. Robert Monroe, por su parte, exploró de manera sistemática los estados expandido de conciencia y la posibilidad de percibir dimensiones más allá de los sentidos físicos. Sus observaciones, acumuladas durante décadas de estudio, indican que la conciencia puede desprenderse de las limitaciones perceptuales del cuerpo y acceder a niveles de información no locales. Este fenómeno confirma que la conciencia no está confinada a la estructura física, sino que interactúa directamente con el campo intangible que subyace a la realidad. Isaac Bentov integró la vibración como el elemento central de la experiencia humana. Sus modelos describen cómo la respiración, el movimiento interno del cuerpo y la actividad mental generan patrones vibratorios que afectan el campo de conciencia. Bentov explica que la expansión de conciencia es una consecuencia natural de estados vibratorios más armónicos, lo que coincide con las observaciones de otros investigadores en torno a la coherencia emocional, cardíaca y cerebral. La integración de todas estas aportaciones permite comprender que la conciencia, la biología, la energía y la realidad no son entidades separadas, sino diferentes expresiones de un mismo proceso.
La mente influye en el cuerpo influye en la vibración influye en el campo y el campo configura la experiencia. Este ciclo es continuo y puede ser dirigido de manera consciente. La clave está en la calidad del estado interno del individuo, en la capacidad de sostener coherencia y en la presencia del observador que regula la atención. El campo invisible que sostiene al universo responde a la vibración personal que cada individuo emite. Esta vibración se compone de pensamientos, emociones, creencias y patrones de percepción que operan tanto a nivel consciente como subconsciente. La coherencia entre estos elementos determina qué rutas temporales se abren y qué experiencias se manifiestan. La realidad no es un conjunto de eventos fijos, sino una matriz dinámica sensible a la calidad vibratoria del observador. La investigación de todos estos autores, desde diferentes ángulos, converge en esta verdad fundamental. Comprender este principio no implica evadir la responsabilidad personal, sino asumirla. Cada decisión, cada emoción sostenida, cada imagen mental repetida y cada estado interno cultivado tiene un impacto directo en la organización del campo. La vida deja de ser un fenómeno aleatorio y se convierte en un proceso creativo donde la conciencia participa activamente. Esta no es una visión abstracta, está respaldada por estudios neurocientíficos, biológicos, energéticos, experienciales y matemáticos que demuestran la influencia de la vibración humana en su propio entorno. El propósito final de integrar estas investigaciones no es crear un nuevo sistema de creencias, sino abrir la puerta a una comprensión más amplia de lo que significa ser humano. La conciencia no es un producto accidental de la biología ni un fenómeno aislado del universo. Es una fuerza activa capaz de transformar la experiencia individual y colectiva. La verdadera libertad no está en cambiar las circunstancias externas, sino en comprender la relación íntima entre mente y campo energético, entre vibración interna y estructura de la realidad. En esta síntesis final se revela que la conciencia no solo observa la realidad, sino que participa en su creación. El campo invisible responde a cada vibración emitida por el individuo y, al comprender este proceso, se abre la posibilidad de vivir de manera más coherente, más consciente y más alineada con la naturaleza profunda del universo. La unión entre ciencia, espiritualidad y experiencia humana alcanza aquí su punto más alto, mostrando que la realidad es un diálogo continuo entre el observador y el campo que lo rodea. Este es el camino hacia una comprensión completa de la existencia y hacia el reconocimiento del poder que cada ser humano posee para transformar su mundo desde dentro. Conclusión. El despertar del campo interior. La conciencia como puente entre lo visible y lo invisible. La exploración que atraviesa este audiolibro converge finalmente en un entendimiento profundo: la realidad no es un escenario fijo e independiente del ser humano, sino un proceso dinámico en constante interacción con la conciencia. La materia, la energía, la mente y el campo que sostiene la existencia forman un entramado vivo que responde de manera precisa al estado interno de cada individuo. La integración de diversas perspectivas, provenientes de la neurociencia, la biología, la física, la psicología de la conciencia y la experiencia directa, permite comprender que la vida es un diálogo continuo entre el observador y el universo que lo rodea. El recorrido a través de las investigaciones que han marcado este camino revela un patrón común. Cada autor, desde su disciplina y su época, llegó a conclusiones que hoy parecen piezas de un mismo rompecabezas. Bruce Lipton mostró cómo el entorno interno del organismo influye en la expresión genética, demostrando que la biología no está separada de la mente. Greg Braden explicó cómo la coherencia emocional y cardíaca produce un estado vibratorio capaz de influir en el entorno. Joe Dispenza reveló cómo la neuroplasticidad responde a los estados mentales deliberados, confirmando que la mente moldea la estructura cerebral. Dan Winter exploró la geometría fractal de la energía y la coherencia como fuerza ordenadora del campo. Robert Monroe documentó la capacidad de la conciencia para expandirse más allá del cuerpo físico. Neville Goddard y Bob Proctor describieron el poder de la imaginación para dar forma a la experiencia. Isaac Bentov demostró que la vibración es el fundamento del funcionamiento humano.
Jacobo Greenberg integró todo esto en una teoría que describe al universo como una matriz de información modulada por la conciencia. Estas perspectivas coinciden en un punto central: el ser humano no es un receptor pasivo de la realidad, sino un modulador activo del campo energético que lo soporta. La conciencia se convierte en el factor determinante que organiza el flujo de información que se transforma en percepción, emoción y experiencia. El pensamiento consciente, la intención sostenida, la coherencia emocional y la claridad interna actúan como fuerzas que modifican la estructura vibratoria que conecta al individuo con el campo. Este proceso ocurre de manera constante, aun cuando no se es consciente de ello. Comprenderlo es asumir la responsabilidad de la propia existencia. La evolución del entendimiento humano parece dirigirse hacia una integración entre ciencia y conciencia. Durante siglos, estos dominios fueron considerados opuestos, uno dedicado a lo tangible y medible, y el otro relegado a lo subjetivo y personal. Sin embargo, la frontera entre ambos se ha vuelto cada vez más delgada. Las observaciones neurocientíficas demuestran que los estados mentales modifican la biología. La física contemporánea confirma que la materia es energía organizada. Las investigaciones en coherencia cardíaca revelan que el cuerpo responde a estados emocionales con precisión matemática. Todo apunta hacia una misma dirección: la conciencia no solo observa la realidad, sino que participa en su formación. Este entendimiento transforma la forma en que una persona se relaciona consigo misma y con su entorno. La identidad deja de estar limitada por roles, memorias o condicionamientos externos y se expande hacia una comprensión más amplia del propio ser. El individuo comienza a reconocerse como un centro de emisión vibratoria que influye en el campo invisible que sostiene su experiencia. La percepción ya no se ve como un mero reflejo de lo que ocurre afuera, sino como una construcción que surge de la interacción entre el estado interno y la estructura vibratoria del universo. La responsabilidad personal adquiere aquí un significado más profundo. No se trata de culpar al individuo por sus circunstancias, sino de revelarle el poder que posee para transformar su experiencia desde su interior. Cada pensamiento sostenido, cada emoción cultivada y cada intención reforzada se convierte en una señal que el campo invisible recibe y reorganiza. La vida se convierte en una oportunidad constante para elegir la vibración desde la cual se desea vivir. No hay imposición, solo posibilidad. No hay destino fijo, solo rutas potenciales que emergen de la calidad del estado interno. Aceptar esta relación directa entre conciencia y realidad implica también comprender que el bienestar, la claridad y la coherencia no son resultados externos, sino estados internos que pueden ser cultivados. La meditación, la respiración consciente, la coherencia emocional, la introspección y la observación interna no son prácticas aisladas, sino herramientas que fortalecen la capacidad del individuo para interactuar con el campo de manera más precisa. Estas herramientas permiten afinar la vibración y elevar la frecuencia desde la cual se experimenta la vida. Con ello, la existencia se vuelve más fluida, más armónica y más alineada con el orden natural del universo. El conocimiento integrado en este audiolibro muestra que la evolución de la conciencia humana está vinculada al reconocimiento de su capacidad creadora. La expansión de conciencia no es un fenómeno extraordinario reservado a unos pocos, sino un proceso natural que surge cuando se comprende la relación entre observador, energía y realidad. El futuro de este entendimiento dependerá de la capacidad colectiva para integrar estas ideas no como creencias, sino como herramientas prácticas que transformen la experiencia humana. La conclusión más importante es que el poder para transformar la realidad no se encuentra en factores externos, sino en la vibración interna que cada persona sostiene en su vida diaria. La conciencia es el eje desde el cual todo se organiza. Al reconocer su papel fundamental en la creación de la experiencia, el individuo puede alinearse con un nivel más profundo de coherencia y claridad. Esta alineación no solo transforma la percepción del mundo, sino que también modifica la forma en que el campo invisible responde. La realidad, entendida como un proceso vibratorio, se convierte entonces en una expresión directa del estado interno del observador.
El verdadero propósito de integrar el conocimiento de estos investigadores no es acumular información, sino revelar una comprensión más amplia de lo que significa existir. La conciencia humana es una puerta hacia niveles más elevados de percepción y creatividad. La vida se transforma cuando se reconoce que la realidad es un diálogo continuo entre la vibración interna y la estructura del campo energético que sostiene el universo. Al comprender este principio, cada individuo adquiere la capacidad de vivir de manera más consciente, más coherente y más alineada con su naturaleza profunda. Esta conclusión no marca un final, sino una apertura. Una invitación a continuar explorando, practicando y expandiendo la conciencia como el elemento central que une lo visible con lo invisible. La realidad no está terminada, está viva, en movimiento y responde a cada vibración que se emite. El camino hacia una existencia plena comienza en el interior, donde la conciencia despierta al reconocimiento de su propio poder para transformar el mundo que percibe.